Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. En la localidad de Espinosa de Villagonzalo, en la provincia de Palencia, el ayuntamiento ha habilitado parte de un edificio administrativo en el que ya había colocado el centro de salud para reunir y exhibir la colección de piezas tradicionales reunida a lo largo de los años por un vecino, Luis Gutiérrez Franco. El resultado ha sido la creación del Museo Etnográfico Comarcal del Bajo Boedo. La idea de estos museos etnográficos es ampliamente conocida. Se trata de presentar a los visitantes unas recreaciones de cómo eran los ámbitos de vida cotidiana en los aspectos más variados, desde el hogar a labores de producción, de recreación u otro tipo de ámbitos sociales, cómo era la vida de nuestros antepasados, no en generaciones siglos atrás, sino en muchos casos las de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. En este sentido, estos museos etnográficos suelen cumplir dos funciones. Por un lado, para los más mayores les sirve como un receptáculo de su añoranza, puesto que en muchos casos los objetos que ahí se exhiben, estas personas que pueden estar ahora en los 60, 70, 80 años, pueden encontrar objetos que ellos mismos utilizaron. Incluso algunos más jóvenes hemos podido conocer y hemos podido utilizar algunos de los objetos que aquí se exhiben. Y por supuesto hay una segunda faceta en este tipo de museos etnográficos, la de presentar a las generaciones más jóvenes, a aquellos que ya no han tenido ocasión de utilizar todos estos objetos, que existían, que cumplían una función y que en muchos casos nos hablaban de unas condiciones de vida más parcas, más austeras que las que podemos conocer hoy. Incluso en algunos casos unas soluciones hasta más creativas, la utilización de objetos de lo más variopintos que podían tener una segunda vida si éramos capaces de sacarle partido, sencillamente porque ese tipo de soluciones que hoy podemos adquirir con facilidad en los locales, en las tiendas más cercanas, hace 50, 60 o 70 años esas tiendas no existían. Pensemos en todo tipo de centros comerciales, hasta las famosas tiendas de chinos, no existían, y entonces había que ser muy creativo en el hogar para poder generar esas soluciones que suplieran determinadas necesidades, una vez más, de todo tipo, en el hogar, en el trabajo, en las reuniones sociales. Con todo, en estos dos valores de añoranza y enseñanza a las jóvenes generaciones de estos hábitos del pasado, corramos un riesgo, el de hacer una recreación falsa. Vamos a detenernos por un momento en un tema muy particular, el de los aperos de labranza, los útiles que los campesinos tradicionales utilizaban para sus tierras. No solamente en el caso del Museo de Espinosa de Villagonzalo, sino en la mayor parte de los museos etnográficos, solemos tener un repertorio de estos aperos de labranza donde dominan aquellos fabricados en madera y que en muchos casos responden cierto a los hábitos de trabajo de los campesinos de hace 2 o 3 generaciones, pero que combinaban con otros útiles más, entre comillas, modernos, útiles que nos pueden traer ya al mundo de la revolución industrial. Incluso vamos más lejos, a un mundo en el que esta agricultura está pasando una fase de producción casi autárquica a una producción más comercial, una agricultura verdaderamente industrial. Y en ese sentido, el Museo de Espinosa de Villagonzalo, la colección que reunió Luis Gutiérrez, tiene un valor añadido porque no se ha esforzado por hacer una selección que nos dé esa visión sesgada de la realidad agrícola, sino que lo que ha pretendido Luis ha sido ofrecernos toda la panoplia de útiles que él en su infancia, en su adolescencia, pudo ver que los agricultores utilizaban en el campo. Y en esa panoplia de útiles aparecen no pocos aperos ya relativamente industrializados, donde inevitablemente han sido fabricados en industrias que proveen a los campesinos de estas herramientas. En algunos casos hay una mezcolanza de ambas soluciones. Podemos encontrar algunos tipos de arados, de trillos e incluso de sembradoras, donde se combina un tanto elementos recuperados de otras máquinas industriales con
mangos, con todo tipo de trabazones de madera para terminar de completar la herramienta, con lo cual tenemos al campesino que está siendo muy emprendedor a la hora de combinar diferentes tipos de elementos para, y esto es importante, ir mejorando la capacidad que tenía de ser más eficiente a la hora de cultivar. Esto es un punto importante porque, de nuevo, insisto, una de las visiones que tenemos en los museos etnográficos es el de tener una visión muy encorsetada, súper tradicional, de cómo vivían las gentes del pasado, donde la presencia del elemento industrial, del elemento foráneo al lugar, solía ser inexistente. Y sin embargo, ya fuera la máquina propiamente dicha adquirida directamente en la fábrica, como estas combinaciones donde vamos recuperando partes de otras máquinas a las que se insertan, ya digo, estos mangos, estas terminaciones de madera, el resultado está en que el Museo Comarcal del Bajo Boedo nos cuenta una historia muy interesante de cómo se llevó a cabo la industrialización del campo, donde no había que pasar del arado romano al tractor de una forma casi abrupta, sino a través de un recorrido paulatino, donde lo que el agricultor va haciendo es incorporando progresivamente determinadas herramientas, sustituyendo otras, herramientas de origen industrial, que le permiten y le ayudan a mejorar su productividad. En ese sentido, un museo como esta colección de Luis Gutiérrez Franco, nos ha de resultar muy útil en la lectura de esa evolución que se ha vivido en los oficios tradicionales. No, insisto, por esa foto fija de ese mundo campesino estancado frente a cualquier tipo de desarrollo, sino precisamente ese mundo campesino dinámico que es capaz de ir aceptando las innovaciones de los que son capaces, a partir de sus recursos, de su conocimiento, de la posibilidad que tienen de que esas innovaciones lleguen hasta sus localidades, aceptarlas, introducirlas en su trabajo y de esa manera ir evolucionando. Insisto, esto es una de las cosas que solemos no fijarnos cuando vamos a los museos etnográficos o directamente se eliminan de estos museos etnográficos. La evolución per se de los oficios y no esa foto fija de un oficio que trata de darnos una visión del pasado, en algunos casos idealizada, pero siempre mucho más austera, mucho más estática de lo que realmente era. Otro ejemplo de ese dinamismo del mundo agrícola, centrándonos en la sección que don Luis ha formado en torno al pastoreo. Inmediatamente cuando pensamos en el pastoreo estamos hablando de los rebaños, en muchos casos de ovejas, trashumantes, el pastor que los acompaña con sus perros, pero se nos escapa la cantidad de actividades que rodean a esa transhumancia y ese movimiento, en este caso de las ovejas. Ya no solamente es el trasquilar la lana y venderlo a las fábricas textiles para producir tejidos de lana, sino también la importancia de los quesos, con el añadido de que la materia prima viaja con el pastor, y el pastor, allá donde vaya colocándose, puede sencillamente ordeñar sus ovejas y si lleva todos los moldes necesarios para la fabricación de esos quesos, lo puede producir. Por supuesto, hay una alternativa, que el pastor venda esa leche por los lugares por los que va llevando su transhumancia y sean en esos lugares donde se lleve a cabo el desarrollo de esa fabricación de quesos. Pero aquí tenemos una variante muy interesante. Ya las ovejas no solamente son ese animal que se desplaza buscando comida porque así engorda, produce lana y hace tejidos, sino hay toda una industria en paralelo, la de los quesos, que no siempre contemplamos cuando en las fuentes escritas leemos ovejas. Pero sin duda, si hay un ámbito donde los museos etnográficos, y en particular del Bajo Boedo, no nos dejan de sorprender, es cuando abordamos el terreno de los pesos y las medidas. Claro, en el momento de intercambiar productos entre los seres humanos, la importancia está en ser capaces de generar la confianza entre las dos personas que intercambian de que la cantidad de productos que se nos está dando es la que esperamos recibir. Entonces, para ello hay que generar todo un sistema de pesos y medidas reconocidos por las dos partes del intercambio y que faciliten este. En la actualidad lo tenemos muy fácil. En la mayor parte del mundo se utiliza el sistema internacional, lo conocemos, el de kilos, litros, metros y demás, en paralelo con uno menos utilizado como el sistema imperial, que es el propio del mundo anglosajón.
Pero ¿qué hacemos en el mundo pasado donde no se habían homogeneizado estas cuestiones de los pesos y las medidas? Tener unos pesos y medidas que fueran universalmente reconocibles era fundamental. Pero es más, si hay una preocupación manifiesta en las legislaciones, en la actualidad aún se mantiene, pero sobre todo las del pasado y con más razón, era combatir a aquellos que falseaban los pesos y medidas y que de esa manera pudieran engañar a la persona que estaba adquiriendo el producto, dándole, por ejemplo, una cantidad de lo que fuera, cereal, grano, con un peso menor al que se había previsto en la compraventa. Lo curioso es que este tipo de necesidades, el de generar un modelo de pesos y medidas homogéneos y universalmente aceptado por todos, es algo que se nos suele olvidar cuando nos enfrentamos a la historia y la dificultad que supone no contar con ese sistema homogeneizado para todos. De ahí que probablemente en los museos etnográficos, y de nuevo el caso del que se forma parte de la colección de Luis Gutiérrez tiene muy bien reflejado ese mundo de pesos y medidas, es algo a lo que tendríamos que volver una y otra vez hasta entender que la principal dificultad que se pueden encontrar los seres humanos para intercambiar no es la ausencia de un elemento de intercambio llamado moneda, sino la ausencia de confianza en que la cantidad de producto que te estén dando sea la correcta. De modo que en el momento que establecemos sistemas de pesos y medidas que en el intercambio se consideran válidos, estamos asentando el principio fundamental de todo intercambio, que es la confianza que se establece entre el que ofrece el producto y el que lo demanda. Después, los medios de intercambio pueden llegar, pero si no hay esa confianza previa en torno a este elemento de pesos y medidas, el intercambio va a funcionar mal. Por supuesto, podríamos habernos detenido en otros muchos de los detalles que se encierran en este Museo Etnográfico Comarcal del Bajo Boedo, pero hemos querido detenernos en aquellos que por general suelen escapársenos cuando visitamos este tipo de museos, esa evolución, esa capacidad de cambio, ese dinamismo del mundo agrícola o la importancia fundamental de pesos y medidas. Pero no queremos abandonar Espinosa y Villagonzalo sin mostrar uno de los últimos ámbitos que ha recreado Luis Gutiérrez, en este caso ya no dentro de la propia sede del museo, del lugar donde le permitió el ayuntamiento de Villagonzalo, de Espinosa de Villagonzalo, colocar sus piezas, sino en su propia casa, donde recreó con mucho mimo y mucho cariño cómo podía ser una escuela en los años 40-50 en España. Una escuela unitaria donde los niños de todas las edades acudían juntos, por tanto el maestro tenía que tener la capacidad de gestionar esas diferentes edades, algo que sigue ocurriendo en algunos pueblos rurales, donde por la escasez de niños de nuevo van todos reunidos, con todos los elementos propios de ese mundo, donde por ejemplo la formación se reducía a enciclopedias básicas, donde en principio se reunía todo el saber que el Ministerio de Educación consideraba el estudiante tenía que recibir. Esto es muy interesante retener esa idea, el hecho de considerar que pudo haber una educación pasada que fuera más firme, más rigurosa, cuando la cantidad de información que se suministraba al estudiante era muchísimo más limitada que la que afortunadamente tienen los estudiantes hoy. U otras características de las condiciones realmente sobrias en las que podían vivir estos muchachos, como cuando don Luis, con muy buen tacto, ha colocado debajo de muchos de los pupitres las latas con los carbones que los niños podían utilizar en invierno, aquel que era afortunado de llevar su lata con su carbón para poder calentarse. Una curiosidad, cuando Luis Gutiérrez hizo esta instalación en una localidad de Madrid, recibió fuertes críticas en las redes sociales porque a la larga estaba reconstruyendo un aula propia del franquismo y entonces se pensó si estaba haciendo una loa al régimen dictatorial. Nada más lejos. Lo que estaba pretendiendo era precisamente mostrar las carencias que el sistema educativo podía tener en los tiempos de Franco. Y ese es el problema cuando pretendemos hacer una lectura ideológica del pasado.